Padre, ¿se me fue? No, estaba hablando en el aire porque había apagado el micrófono. Estaba diciendo para Saray y para todos, ¿no? Hablando de que el contenido de la carta fundamental es darnos a conocer en profundidad el valor y el sentido del domingo, y dentro del domingo el valor de la Eucaristía y la relación del domingo con la Pascua del Señor, ¿no? Es muy importante en este momento en el que está muy en crisis la misa presencial. O sea, la pandemia alejó en el colegio donde estamos viendo muy fuertemente esto, ¿no? Que gran parte de los que iban a misa después de la pandemia no han recuperado la misa presencial. Y hay que fomentar en muchos todavía incluso, bueno, si por lo menos veanla por televisión, porque se han perdido mucho la misa, ¿no? Nosotros queremos profundizar, dar el sentido y entender profundamente en la voz del Papa lo que el significado del domingo para poder hacer apostolado con las personas con las cuales compartimos de alguna manera, así para recuperar la misa dominical en todos los templos del país. Ok. Michelle. Quedamos, la vez pasada fue hasta aquí, hasta la diferencia progresiva al sábado. Quizás. No. Ya voy. Estoy un poco. ¿Dónde está? Capítulo. Ok, capítulo 2, 10 Christi, el día del Señor resucitado, del 19 al 23, fue la semana pasada. Entonces, aquí empezamos, aquí, el día de la nueva creación, ¿sí? Listo. Ok. Sí, vamos a estar seguritos porque, ok. ¿Ahí se ve bien? Se ve muy bien. Ok. El día de la nueva creación. La comparación del domingo cristiano con la concepción sabática propia del Antiguo Testamento suscitó también investigaciones teológicas de gran interés. En particular, se puso de relieve la singular conexión entre la resurrección y la creación. En efecto, la reflexión cristiana relacionó espontáneamente la resurrección ocurrida el primer día de la semana con el primer día de aquella semana cósmica, con la que el libro del Génesis narra el hecho de la creación, el día de la creación de la luz, el día de la creación de la luz. Esta relación invita a comprender la resurrección como inicio de una nueva creación, cuya primicia es Cristo glorioso, siendo Él primogénito de toda creación, también Él primogénito de entre los muertos. Se ha utilizado mucho en la teología esos dos términos, crear y recrear, creación y recreación, un volver a empezar, como empezó el mundo, que de acuerdo a la relación que hace el Génesis, un domingo, no menciona domingo, es el primer día es el día de la luz, creó la luz, pues como al séptimo día descansó y era el sábado, entonces se supone que ese primer día que dijo Dios, hágase la luz, correspondería en esa creación en forma de trabajo de Cristo semanal, el primer día de la existencia de todas las cosas, ¿no? Del principio de todas las realidades creadas por Dios. Y entonces el primer día, con la resurrección de Cristo, es el primer día de la nueva creación, o sea, con Cristo, al resucitar, abre las puertas del cielo para todos y empieza un nuevo camino, que es el camino que estamos recorriendo todos los cristianos, ¿no? Y la importancia que tuvo para los judíos ese sábado, que para ellos el sábado, el día sagrado, el descanso, pasó a ser, como ya lo vimos, al domingo, por ser la creación, la resurrección del Señor. Ok.
El domingo es pues el día en el cual, más que ningún otro, el cristiano está llamado a recordar la salvación que ofrecida en el bautismo le hace hombre nuevo a Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó entre los muertos. La liturgia señala esta dimensión bautismal del domingo, sea exhortando a celebrar los bautismos. Además de la vigilia pascual, también en este día semanal en que la Iglesia conmemora la resurrección del Señor, sea sugiriendo como oportuno rito penitencial al inicio de la misa, la aspersión con el agua bendita que recuerda el bautismo con el que nace toda existencia. Así como la creación empezó, la recreación con la Eucaristía, con la resurrección de Cristo, se habla también, por tanto, de una nueva creación, de alguna manera, el bautismo, ¿no? El bautismo que renace el cristiano, o sea, se hace cristiano y nace a una nueva vida con el bautismo. Por tanto, la recreación obrada por Cristo se actualiza, se hace personal en el bautismo de cada uno de nosotros. Por eso, de alguna manera, la Iglesia vincula la vigilia pascual, o sea, la pasión y muerte de Cristo, la resurrección del Señor, el día del bautismo, de tal manera que entonces el agua bendita que recuerda el bautismo con el que nacemos dos a la cristiana. O sea, al bendecir el agua bendita, al bendecir el agua, perdón, pues el agua bendita, se recuerda que el agua bendita, la aspersión con el agua bendita, nos recuerda el bautismo. De alguna manera, el agua bendita purifica el pecado venial sacramental. Son tres conceptos de creación, resurrección, Pascua, vigilia de la vida pascual, vigilia pascual y el agua bendita, ¿no? Son conceptos que se dan, no en todas las misas hay agua bendita, pero en la misa pascual sí, en la vigilia pascual. Ok. El octavo día figura de la eternidad. Por otra parte, el hecho de que el sábado fuera el séptimo día de la semana llevó a considerar el Día del Señor a la luz de un simbolismo complementario, muy querido por los padres. El domingo, además del primer día, es también el día octavo, situado respecto a la sucesión septenaria de los días. Es una posición única y trascendente, evocadora no solo del inicio del tiempo, sino también de su final en el siglo futuro. San Basilio explica que el domingo significa el día verdaderamente único que seguirá al tiempo actual, el día sin término que no conocerá ni tarde ni mañana, el siglo imperecedero que no podrá envejecer. El domingo es el preanuncio incesante de la vida sin fin que reanima la esperanza de los cristianos y los alienta a su camino. A la perspectiva del último día, que realiza plenamente el simbolismo anticipador del sábado, San Agustín concluye las confesiones hablando del Eshatón como paz del descanso, paz del sábado, paz sin ocaso. La celebración del domingo, día primero y a la vez octavo, proyecta al cristiano hacia la meta de la vida eterna. Todo esto, el Papa se detiene, todas estas consideraciones son teológicas, argumentando pues con mucha claridad que de los padres de la Iglesia, del principio, siempre pues se le quiso dar una trascendental importancia al día domingo. O sea que el exhortar la Iglesia actualmente y al hacer un mandamiento de la Iglesia de la Santa Misa los domingos, no es una cosa medio caprichosa, sino que tiene una importancia trascendental en toda la teología, ¿no? La centralidad del domingo es absolutamente esencial para los que dicen, bueno, por si va lo mismo en un día, cualquiera en la semana yo voy a misa, o incluso yo voy todos los días de la semana a misa, para que tengo que ir el domingo quiero descansar, etc. O sea, el Papa hay que hacernos ver que lo del domingo no es un capricho
ni es algo simplemente disciplinar. Tiene raíces muy profundas en toda la teología que nos invitan a una gran importancia, una gran trascendencia, un gran valor a la participación en la misa. No es fácil comunicarles todo esto, que es muy rico, pero profundo a las personas, amigas y conocidas, pero sí, nosotros mismos convencernos de que hay muchísimas razones por las cuales amemos la participación de la misa dominical y exhortemos a las personas de nuestra familia, etcétera, a que no se pierdan toda la significación que tiene en su vida cristiana el participar de la misa en la cual Cristo recibe toda la semana. La ponemos en las manos de Jesucristo, abiertas en la cruz, y Jesucristo las ofrece al Padre. En la semana tiene valor, el trabajo de la semana, las oraciones de la semana tienen valor en cuanto que están vinculadas a través de la Santa Misa con Cristo y a la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo ofrece al Hijo, al Padre, ¿no? Y con Él ofrece toda nuestra vida. O sea, sin la misa, la vida de un cristiano se desvanece totalmente, sin la misa dominical. Las otras misas son importantísimas por ser la misa, ¿no? Y por el valor que tiene la Santa Misa. Pero la celebración del domingo y el descanso del domingo son invaluables para un cristiano. El día de Cristo Luz. En esta perspectiva cristocéntrica se comprende otro valor simbólico que la reflexión creyente y la práctica pastoral dieron al Día del Señor. En efecto, una aguda intuición pastoral surgió a la Iglesia cristianizar. Para el domingo, el contenido del Día del Sol, expresión con la que los romanos denominaban este día y que aún hoy aparece en algunas lenguas contemporáneas, apartando a los fieles de la seducción de los cultos que divinizaban el sol y orientando la celebración de este día hacia Cristo verdadero, sol de la humanidad. San Justino, escribiendo a los paganos, utiliza la terminología corriente para señalar que los cristianos hacían su reunión en el día llamado del sol. Pero la referencia a esta expresión tiene ya para los creyentes un sentido nuevo, perfectamente evangélico. En efecto, Cristo es la luz del mundo y es el día conmemorativo de su resurrección, ese reflejo perenne en la sucesión semanal del tiempo de esta epifanía de su gloria. El tema del domingo como día iluminado por el triunfo de Cristo resucitado encuentra un eco en la liturgia de las horas y tiene un particular énfasis en la vigilia nocturna que en las liturgias orientales prepara e introduce el domingo. Al reunirse en este día, la Iglesia hace suyo de generación en generación el asombro de Zacarías cuando dirige su mirada hacia Cristo, anunciándolo como Él, sol que nace de lo alto para iluminar a los que vienen en tinieblas y en sombras de muerte, y vibra en sintonía con la alegría experimentada por Simeón al tomar en brazos al niño divino venido como luz para alumbrar a las naciones. ¿En qué idiomas, ustedes que saben varios idiomas, en qué idiomas el domingo se traduce como Día del Sol? En inglés. En inglés, desde luego, conocidísimo. Alemán seguramente también. ¿Alguno más? No sabemos. Ok. Sí. Y van saliendo referencias, pues como es natural, también al Evangelio, ¿no? Cuando el Cristo luz del mundo, lógicamente, pues al ser Cristo luz del mundo, también el domingo tiene una vinculación con la luz. Gracias a la luz inicial, el Cristo luz del mundo, esta cita de San Lucas, para hablar del sol que nace de lo alto para las que entienden sin sombra de muerte. Simeón, que menciona a Cristo como el sol que nace de lo alto. Padre, ¿Verdad? Sí. tenía una pregunta.
No me acuerdo dónde lo escuché, pero sí creo que es del catecismo, donde dice que el domingo nosotros renovamos y actualizamos el misterio de la salvación en nuestras vidas. Es como un nuevo bautizo. Es como si todos los domingos nosotros renováramos nuestras promesas del bautizo y volviéramos a actualizar el misterio de la salvación. Eso sucede solo en la misa dominical, obviamente que sé que sucede en todas las misas, pero ¿hay algo especial para esa misa dominical sobre esto? Sí, desde luego, desde luego. O sea que toda la participación en la Santa Misa el domingo pretende recoger de alguna manera toda la semana. O sea que es como la síntesis del valor sobrenatural del trabajo, de la vida en familia, de todas las realidades que vivimos a lo largo de la semana. El domingo, digamos, tiene como una especie de focalización, o sea, de que va a recurrirse todo allá y le da contenido a lo que vivimos en la semana. O sea, la misa en sí misma tiene una importancia sagrada y la Santa Misa, la Eucaristía, es el centro y la raíz de toda la vida espiritual del cristiano, en ese sentido. Pero eso que tú mencionas, que es muy bonito, lo recordaste muy bien, ¿ah? Está referido sobre todo al día domingo, ¿no? Donde todo se reúne, donde la iglesia entera se congrega, donde de alguna manera todos los católicos que participan en la Santa Misa de todo el mundo están formando como una sola unidad, en la cual, digamos, toda la vibración sobrenatural de toda la realidad que es la iglesia, congregada el domingo, digamos, unidas todos en la única misa, porque no es una sola misa, ¿no? Que es la que realiza Cristo. Las misas son todas una sola, vinculada con Cristo. Entonces, toda la humanidad cristiana reunida está como ofreciéndole a Dios a través de la Santa Misa todo lo que hacemos. Ese es el valor grande que tiene la misa del domingo y la participación en la misa dominical. En un sentido muy fuerte, diríamos, en ese terreno. Le da sentido a todo, le da valor a todo. El día del domingo, Día de la Luz. El domingo podría llamarse también con referencia al Espíritu Santo, Día del Fuego. En efecto, la luz de Cristo está íntimamente vinculada al fuego del Espíritu y ambas imágenes indican el sentido del domingo cristiano. Apareciéndose a los apóstoles la tarde de Pascua, Jesús sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. La efusión del Espíritu fue el gran don del resucitado a sus discípulos el domingo de Pascua. Era también domingo cuando, 50 días después de la resurrección, el Espíritu, como viento impetuoso y fuego, descendió con fuerza sobre los apóstoles reunidos con María. Pentecostés no es solo el acontecimiento originario, sino el misterio que anima permanentemente a la Iglesia. Si este acontecimiento tiene su tiempo litúrgico fuerte en la celebración anual con la que se concluye el Gran Domingo, este precisamente por su íntima conexión con el misterio pascual permanece también inscrito en el sentido profundo de cada domingo. La Pascua de la semana se convierte así como en el Pentecostés de la semana, donde los cristianos reviven la experiencia gozosa del encuentro de los apóstoles con el resucitado, dejándose vivificar por el soplo del Espíritu. Sí, vamos viendo cómo el Papa nos va dando como unos chips de la importancia central que tiene el domingo. O sea, habló primero el domingo como el día de la nueva creación. Enseguida, como figura de la eternidad. Enseguida, el día de Cristo, luz.
como la luz. Enseguida, porque acabamos de mirar el día del don del Espíritu. O sea, fijémonos cómo el Papa va destacando, vinculando a los hechos más importantes, ¿no? Que es la venida del Espíritu Santo, que acabamos de ver, Cristo como luz del mundo, acabamos de ver, el octavo día como figura de la eternidad también, o sea, la relación de la eternidad, el día de la nueva creación, etc. Son, digamos, evocaciones a través de los cuales se destaca, pues, ahora viene el que sigue, el día de la fe, o sea, de realidades teológicas fundamentales, todas vinculadas con el día domingo. Hay que ver la secuencia para entender un poquitico el desarrollo que el Papa nos está presentando. Ok. Qué pena, si alguien puede leer, te lo agradezco, que tengo el perro ladrando. Una buena lectora. Por todas estas dimensiones que lo caracterizan, el domingo es por excelencia el día de la fe. En él el Espíritu Santo, memoria viva de la Iglesia, hace la primera manifestación del resucitado, un acontecimiento que se renueva en él hoy, de cada discípulo de Cristo. Ante él, en la asamblea dominical, los creyentes se sienten interpelados como el apóstol Tomás. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 27. Si el domingo es el día de la fe, lo subraya el hecho de que la liturgia eucarística dominical, así como la de las solemnidades litúrgicas, prevé la profesión de fe, el credo, recitado o cantado, pone de relieve el carácter bautismal y pascual del domingo, haciendo del mismo día en el que por un título especial el bautizado renueva su adhesión a Cristo y a su evangelio en la vivificada conciencia de las promesas bautismales. Acogiendo la palabra y recibiendo el cuerpo del Señor, contempla a Jesús resucitado, presente en los santos signos, y confiese con el apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío. Sin la fe es imposible agradar a Dios, dice San Pablo. La fe es esencial para poder acoger el misterio de Cristo. Cristo, los milagros que hizo, todos están precedidos por una invitación a la fe, por una pregunta del Señor si tienes fe, por una condición real que para cada uno de esos milagros el Señor pone, o sea, de acuerdo, hágase según tu fe, ¿no? Por tanto, la fe tiene un sentido central, absoluto. Por tanto, el Papa de alguna manera nos dice, tienes fe, vive el domingo. Deja de vivir el domingo, estás perdiendo la fe, estás claramente alejándote del centro de lo que permite que tú puedas contemplar a Dios resucitado, como Tomás aquí, no, Señor mío, Dios mío, ¿no? Un poco nos abre el horizonte a que realmente haya una relación directa entre la vida de fe y la práctica de la fe, sin la cual es imposible, como decíamos, agradar a Dios, y la participación en el día domingo, ¿no? Que va a terminar este capítulo pues con este título que sigue, ¿no? O sea, la consecuencia que el Papa está diciendo, un día irrenunciable. O sea, es absolutamente imposible que pretenda uno ser católico y renunciar al domingo y como día de descanso que vimos al principio y como día de la participación en la Eucaristía, ¿no? O sea, es muy fuerte todo, ¿no? La relación con el Espíritu Santo, con la creación, con la luz, etcétera, con la fe. Un día irrenunciable.
Sigue, Marina. Se comprende así por qué incluso en el contexto de las dificultades de nuestro tiempo, la identidad de este día debe ser salvaguardada y sobre todo vivida profundamente. Un autor oriental de principios del siglo III refiere que ya entonces en cada región los fieles santificaban regularmente el domingo. La práctica espontánea pasó a ser después norma establecida jurídicamente. El Día del Señor ha marcado la historia bimilenaria de la Iglesia. ¿Cómo se podría pensar que no continúe caracterizando su futuro? Los problemas que en nuestro tiempo pueden hacer más difícil la práctica del precepto dominical encuentran una iglesia sensible y maternalmente atenta a las condiciones de cada una de sus hijos. En particular, se siente llamada a una nueva labor catequética y pastoral para que ninguno en las condiciones normales de vida se vea privado del flujo abundante de gracia que lleva consigo la celebración del Día del Señor. En este mismo sentido, ante una hipótesis de reforma del calendario eclesial en relación con variantes de los sistemas de calendario civil, el Concilio Ecuménico Vaticano II declara que la Iglesia no se opone a los diferentes sistemas, siempre que garanticen y conserven la semana de 7 días en el domingo. A las puertas del tercer milenio, la celebración del domingo cristiano, por los significados que evoca y las dimensiones que implica en relación con los fundamentos mismos de la fe, continúa siendo un elemento característico de la identidad cristiana. Pensemos, el Papa habla al comienzo de las dificultades de nuestro tiempo, ¿no? Pensemos lo que significó la pandemia, ¿no? O sea, cómo nos encerró, cómo volvió imposible, cerró las iglesias, los templos, etcétera, imposible la práctica de la presencial de la Eucaristía, un tiempo largo, permitió claramente que los obispos, lógicamente, pues dispensaran, como se puede hacer, dispensaran el precepto dominical presencial y autorizaran que, pues al no poder ir a la misa presencial, participen en ella. Y muy bonito se hizo esa recepción del Señor en las casas, todo tan bonita como tantos católicos se reunían en familia, bien vestidos, con cierta elegancia y participando con profunda piedad de la Eucaristía, viviéndola con intensidad, el valor tan profundo que se le dio y el descubrimiento para muchas personas del valor de la comunión espiritual, ¿no? Que se volvió pues tan necesaria entenderla como querer comulgar espiritualmente, de alguna manera hacía un poco de suplemento al sacramento de la Eucaristía y recibíamos a Cristo verdaderamente de manera espiritual, la comunión espiritual, todo esto, o sea, todo esto que se dio y que de alguna manera rompió pues una tradición bimilenaria, como lo dice aquí claramente, ¿no? Y suspendió esa posibilidad de la misa, digamos, la tragedia que significó. Y el Papa nos estaría diciendo con esto, aunque fue muchos años antes, esto del Papa nos está diciendo claramente de que dignifiquemos el domingo y demos un cuidado maravilloso a que no nos falte la misa dominical. No recuerdo aquí, pero ya lo vimos en otro momento, me parece, y recordamos algo que el Papa Benedicto menciona de un martirio de cristianos que son descubiertos en una catacumba participando en la misa dominical. Los toman todos para matarlos, era la orden de los romanos.
uno de los verdugos le manifiesta a alguno de los cristianos que están allí, pues listos a ser sacrificados, les dice, ¿cómo es posible que ustedes, sabiendo que los estamos buscando por todas partes, cometan la tremenda imprudencia de reunirse, aunque pretendan hacerlo, pues subrepticiamente es muy fácil descubrir cómo van llegando y cómo se van reuniendo, y por tanto nos facilitan de alguna manera la tarea de descubrirlos y de matarlos. ¿Cómo es que lo hacen ustedes? Y el Papa Benedicto destacaba la respuesta de este cristiano, o sea, no podemos vivir sin el Dominicum. Dominicum es día del Señor, ¿no? Día domingo, Dominicum. No podemos vivir sin el domingo. O sea, los primeros cristianos se jugaban la vida para asistir a la misa dominical. O sea, valía la pena dar la vida, pero para no dejar la misa dominical, la presencialidad en la misa dominical. Eso es importante, ¿no? Que creo que el Papa, con este párrafo final, pues nos quiere como advertir, por amor de Dios, o sea, démonos cuenta la trascendencia que tiene. En Polonia, durante la invasión marxista y también después la nazi, después la marxista, etcétera, la prohibición de todo culto cristiano y el peligro de que algún católico fuera descubierto en misa, había sanciones, no podía trabajar con el gobierno, se le negaban ciertos derechos, etcétera. Era muy difícil ir a la misa porque había muchas sanciones. Había católicos que viajaban 40, 50 kilómetros a buscar en un pueblo pequeño, escondido, cómo participar en la misa, donde nadie los conociera, para que no lo fueran a denunciar oyendo la misa. O sea, hay historias muy hermosas, ¿no? de personas y de sociedades, comunidades que han hecho esfuerzos grandes para no perderse la misa dominical. Y me parece que este párrafo último, de alguna manera, el Papa nos dice, ¿no? Y aquí habla de toda la historia heroica de fidelidad en la misa, y por eso el Papa, ¿cómo se podría pensar que no continúe caracterizando el futuro? O sea, que los problemas en que nuestro tiempo pueda ser más difícil la práctica del precepto dominical, nos ayuda a que la Iglesia busque condiciones para que no se pierda, aunque sea difícil, ¿no? El trabajo de los domingos. El Papa Juan Pablo II lo manifestó. O sea, hagamos algo para que el trabajo dominical, que ya se impuso durante muchos años, pues no había trabajo, no había, dadas las tiendas, todo estaba cerrado los domingos para que todo el mundo fuera a la misa dominical. O sea, durante muchísimos siglos el trabajo de los domingos no existía prácticamente. Los trabajos necesarios e inevitables, pues de la salud, de la alimentación, etcétera, de resto nada, ¿no? Se fue introduciendo el trabajo, los centros comerciales, etcétera, todo esto. ¿Ah? El Papa Pablo II decía, por favor, hagamos algo para frenar, que por lo menos den tiempo en los centros comerciales para que los empleados puedan ir a la Santa Misa, ¿no? ¿Ah? Incluso el Papa llegó a proponer, ojalá que los partidos de fútbol no sean los domingos, porque el trabajo de los futbolistas es jugar un partido y por tanto están trabajando. O sea, de alguna manera el Papa tiene un cariño particular, ¿no? Al domingo y a la Santa Misa y a toda y nos dice, cuidémoslo, ¿no? Cuidémoslo. Por eso habla que el Concilio Vaticano II también de alguna manera dijo, ok, los cambios que se quieran hacer, el calendario civil, como quieran organizarlo, los días de trabajo, los días de descanso, que de trabajo, etc. Toda la organización civil la aceptamos, pero por favor, que se conserve la posibilidad de que los cristianos puedan participar, seguir participando en la misa dominical, ¿no? Todo este capítulo tercero va pues en ese sentido, ¿no? ¿Ah? En ver cómo es el día de la Iglesia, ¿no? Es como que la Asamblea Eucarística es el centro del domingo, es lo que sigue. ¿Eh? Ok, bueno, seguimos.
Yo creo que sí, Manira. Sí. La presencia, bueno, ahora viene el capítulo, la asamblea eucarística, centro del domingo, la presencia del resucitado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa de Cristo sigue siendo escuchada en la Iglesia como secreto fecundo de su vida y fuente de su esperanza. Aunque el domingo es el día de la resurrección, no es solo el recuerdo de un acontecimiento pasado, sino que es celebración de la presencia viva del resucitado en medio de los... Sí, esto tiene una importancia trascendental, o sea, que no es un recuerdo de algo importante que pasó y ya se olvidó más o menos o se recuerda en la memoria, sino que hay una presencia viva de Cristo en medio de nosotros en la Santa Misa, ¿no? Y en el domingo. Para que esta sea vida de manera adecuada, no basta que los discípulos de Cristo oren individualmente y recuerden en su interior lo recóndito de su corazón, la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, los que han recibido la gracia del bautismo no han sido salvados solo a título personal, sino como miembros del cuerpo místico que han pasado a formar parte del pueblo de Dios. Por eso es importante que se reúnan para expresar así plenamente la identidad misma de la Iglesia, asamblea convocada por el Señor resucitado, el cual ofreció su vida para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Todos ellos se han hecho uno en Cristo mediante el don del Espíritu. Esta unidad se manifiesta externamente cuando los cristianos se reúnen. Toman entonces plena conciencia y testimonian al mundo que son el pueblo de los redimidos formado por hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. En la asamblea de los discípulos de Cristo se perpetúa en el tiempo la imagen de la primera comunidad cristiana, descrita como modelo por Lucas en los Hechos de los Apóstoles, cuando relata que los primeros bautizados acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La fracción del pan era la Eucaristía, que era el nombre que recibía la Santa Misa, la Eucaristía en los primeros cristianos, la fracción del pan, por la importancia que tenía ese gesto de Cristo, ¿no? Que al instituir la Eucaristía parte el pan y lo distribuye entre los apóstoles, ¿no? Eso se narra en la consagración. O sea, lo entregó, lo partió. Por tanto, ese partir el pan, de alguna manera, es como la Eucaristía. Los discípulos de Maús, que caminan con Cristo y les habla a lo largo del camino de la escritura, llegan a Maús, se sientan a comer y también dice que al partir el pan descubrieron que era Jesucristo y vuelven gozosos. O sea que el término fracción del pan pues era el simbolismo de la Eucaristía. Y aquí el Papa nos va a hablar también un poco de aquello que Cristo nos dijo: allí donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? El Señor esté con vosotros cuando con la que saluda el sacerdote antes de la Santa Misa, al comienzo de la Santa Misa, esa presencia de Cristo que se invoca, el Señor esté con ustedes, es eso, ¿no? Es que todos juntos nos reunamos para honrar a Dios, ¿no? Ahora va, es digamos, como el énfasis que va a poner el Papa en el capítulo 3, ¿no? En la importancia de la comunión, lo que llamamos también la comunión de los santos, ¿no? La importancia de estar unidos que se manifiesta en que nos reunimos con gusto, en que nos encontramos, en que de alguna manera participamos del mismo pan.
en que participamos del mismo espíritu, participamos de la misma palabra. Por eso también la homilía, de alguna manera, también pues, reúne, ¿no? En todos los sitios del mundo, predicando los mismos textos, hablando con el mismo lenguaje, de alguna manera, ¿no? Es la trascendencia y la importancia de estar unidos, ¿no? De que nos unamos, de la importancia de lo que también alguna vez decía el Beato Álvaro, muchos amenes al cielo llegan, ¿no? Cuando nos reunimos para rezar juntos, somos como más fuertemente escuchados por el Señor. O sea, vaya, en ese sentido va, como la presencia de Cristo congrega. La presencia de Cristo en realidad congrega a nosotros, nos atrae, nos hace sentir hermanos, nos hace sentir fraternales unidos unos a otros, nos hace que nos conozcamos más, que alguna vez participemos, hace que demos testimonio de nuestra fe. La participación masiva de la Santa Misa, como se ve en algunas ocasiones, en Semana Santa, en las fiestas, etc., es un testimonio que grita realmente la fuerza que tiene la Iglesia en ese sentido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto, con la reunión, con la asamblea del domingo, pues es lo que el Papa quiere en este capítulo tercero, ¿no? Importante ese sentido, sentido de fraternidad, sentido de comunión de los santos, sentido de que oramos unos por otros, por los que estamos allí y por los que no están también, porque todos están de alguna manera presentes en la celebración de la Santa Misa. Padre, Señora. como usted ha dicho varias veces que la misa es como un acto único, así lo entiendo yo por lo que usted ha dicho. Es una sola, que hay, o sea, con muchas celebraciones en el mundo, pero es un acto único. O sea, podemos decir que en ese acto único es donde está la verdadera comunión de los santos, ¿no? Y podemos decir que la misa es como el recuento de toda la vida cristiana. O sea, en la misa nosotros recibimos el Espíritu Santo, renovamos nuestro bautizo, nosotros es el abreboca del cielo cuando nosotros comulgamos que tenemos a Jesús ahí con nosotros. Mejor dicho, es todo lo que hacemos nosotros desde el momento de nuestra concepción hasta nuestra muerte unidos con Jesús. Un excelente resumen, Rosana. No se puede decir que hay varias misas. O sea, la única misa real es la que celebró Cristo en la pasión y muerte y resurrección. O sea, la verdadera misa única y verdadera es la que Cristo, nuestro Señor, en su propio cuerpo, con su propia sangre, pues entregó por la salvación de todos y ofreció al Padre su muerte total por todos nosotros. Es la única misa. Cada misa es una participación, nos lleva como a que a través del tiempo y del espacio nos presentamos y estamos como María y Juan y María Magdalena frente a Cristo en la cruz, y Cristo está acogiendo todo lo nuestro, presentándoselo al Padre, sí. Por tanto, toda la vida cristiana, tú lo dijiste muy bien, todo lo que hacemos y todo el sentido de nuestra vida cristiana y la apertura al cielo pasa necesariamente por esa única misa, ¿no? Por eso es muy importante, y el Papa Francisco lo ha mirado mucho, ¿no? Que haya una unidad litúrgica muy grande, muy grande. Esa es la razón por la cual el Papa, que eso causó escosor en muchas personas, canceló definitivamente la posibilidad del rito que había el Papa aprobado, Juan Pablo II y Papa Benedicto, de la misa llamada de San Pío V, ¿no? La misa antigua que rezábamos, que para muchos Lefebvre, de otros, pero también muchos católicos, siguieron queriendo como participar de ella, ¿no? El Papa Francisco eliminó esa posibilidad. Hay un único rito para la Iglesia Católica y no pongamos ninguno, porque el sentido de unidad de la Santa Misa es demasiado grande para que podamos tener varios ritos diferentes, ¿no? Todos los católicos de todo el mundo tienen a saber exactamente qué es lo que se está celebrando y que en todas partes del mundo exactamente el mismo rito con distintos idiomas se está celebrando. Sí, es muy importante saber la centralidad absoluta de todo en la vida cristiana a través de la Eucaristía. Es muy grande.
importante. Lo dijiste muy bien, Rosana. Gracias. Sigue, Manila, por favor. Seguimos. La Asamblea Eucarística. Esta realidad de la vida eclesial tiene en la Eucaristía no solo una fuerza expresiva especial, sino como su fuente. La Eucaristía nutre y modela a la Iglesia, porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Por esta relación vital con el sacramento del cuerpo y sangre del Señor, el misterio de la Iglesia es anunciado, gustado y vivido de manera insuperable en la Eucaristía. La dimensión intrínsecamente eclesial de la Eucaristía se realiza cada vez que se celebra, pero se expresa de manera particular el día en el que toda la comunidad es convocada para conmemorar la resurrección del Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña de manera significativa que la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. En efecto, Sí. precisamente, sí, Padre. No, es lo que va a desarrollar. Sigue, que está muy bien seguir, porque está muy claro. En efecto, precisamente la misa dominical es donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los apóstoles la tarde de Pascua, cuando el resucitado se les manifestó estando reunidos. En aquel pequeño núcleo de discípulos, primicia de la Iglesia, estaba en cierto modo presente el pueblo de Dios de todos los tiempos. A través de su testimonio, llega a cada generación de los creyentes el saludo de Cristo, lleno del don mesiánico de la paz, comprada con su sangre y ofrecida junto con su espíritu. Paz a vosotros. Al volver Cristo entre ellos, 8 días más tarde, se ve prefigurada en su origen la costumbre de la comunidad cristiana de reunirse cada 8º día, en el día del Señor, o domingo, para profesar la fe en su resurrección y recoger los frutos de la bienaventuranza prometida por él. Dichosos los que no han visto y han creído. Esta íntima relación entre la manifestación del resucitado y la Eucaristía es sugerida por el Evangelio de Lucas en la narración sobre los 2 discípulos de Maús a los que acompañó Cristo mismo, guiándolos hacia la comprensión de la palabra y sentándose después a la mesa con ellos, que lo reconocieron cuando tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Los gestos de Jesús en ese relato son los mismos que él hizo en la última cena, con una clara alusión a la fracción del pan, como se llamaba a la Eucaristía en la primera generación cristiana. Es muy bonito como el Papa hace ver que Cristo al resucitar no se apareció a cada uno de los apóstoles, sino que se apareció a los apóstoles reunidos en el cenáculo. Es muy importante. Y la primera aparición, no estaba Tomás con ellos. También es simbólico ese hecho, no está Tomás con ellos, y después Tomás no creyó la resurrección. A los 8 días estaban reunidos de nuevo, se reunieron de nuevo a los 8 días y volvió a aparecerse el Señor, ya Tomás presente, y es cuando Tomás pues hace el acto de fe, ¿no? O sea que realmente el mismo Cristo está diciendo, quiero encontrar a todos reunidos, o sea que quiero estar entre ustedes porque estén juntos también ustedes, ¿no? Que es este tema, es muy bonito esto, ¿no? Esa invitación, como hace el Señor y la Iglesia, a que no nos separemos, a que estemos pobres y ricos, sanos y enfermos, de alguna manera, como toda la variedad de la vida cristiana que confluyen allí en la Eucaristía, en que no hay distinción ninguna entre jóvenes, mayores, etcétera, sanos, enfermos, pobres, ricos, pecadores, todos somos pecadores, pues estar en gracia unos, otros en pecado, o sea, como toda la variedad de quienes somos cristianos, que nos demos fe, hay reunidos
en un solo haz, participando en la pasión y muerte de nuestro Jesucristo. Es bonito este sentido de unidad, este sentido de fraternidad, este sentido de cariño. Muchas amistades brotan de vernos en la misa, ¿no? Al ver una persona que la hemos visto siempre en la misa, pues cuando la encontramos en otro lugar, nos saludamos como que nos hemos conocido en la misa. Quizás incluso al negociar con alguna persona, de pronto sabemos que la hemos visto en la misa, podemos saber que una persona honesta, etc. Hay tantas cositas que se pueden concluir, detalles de cariño bonitas, interesantes, ¿no? En la cual podemos encontrarnos con alguien que nos diga, pide por favor por esto, encomienda en la misa de ahora, tal cosa, etc. Hay tantos detalles que se pueden ver de fraternidad, de cercanía, de afecto, que da un valor participar, a que vale la pena, ¿no? Llegar a la iglesia cada domingo. Padre, este tema me parece fundamental porque de pronto le pueden surgir a uno varias preguntas y estaba yo justamente pensando qué hacer, por ejemplo, cuando son ausencias recurrentes, sobre todo el día de precepto que es el domingo, ¿verdad? Yo me puedo confesar la primera vez que falté por X o Y razón, que seguramente las personas lo pueden tener para poder acercarse con mayor libertad y tranquilidad a la Eucaristía ese día. Pero padre, ¿qué pasa cuando es recurrente? O sea, es recurrente y nosotros sabemos que cometemos quizás la falta más grave, ¿verdad? Para cualquier cristiano dejar de asistir a la misa. Eso por un lado. Y segundo, o sea, no sé, a veces no me gusta como expresar vivencias particulares, pero tengo una costumbre que ha cogido mucho fuerza en mí y es que siempre que voy a la misa, yo simplemente mentalmente le digo, Señor, vengo a saborearte, vengo a degustarte, vengo a disfrutar de tu presencia y ojalá que ese sabor y ese gusto y ese aroma y ese todo me quede por todo el día. Igual pasa cuando tratamos otros temas que ya no vienen a la clase de hoy, sino a las clases que tenemos ¿cómo se llaman? Los sábados. Pero qué rico que es que nos acostumbremos a que el Señor debemos saborearlo, Padre. Debemos degustarlo. Y de ahí sacamos cuántas virtudes. Todo lo positivo lo sacamos de ese momento, Padre. Cierto, Manira. Maravilloso. Sí, sí, es verdad. Duele un poquito con lo que tú decías, la falta recurrente, ¿no? El olvido, el abandono de la misa dominical, ¿no? Realmente tiene tanto valor. Y esto nos hace rezar, o sea, que nosotros pidamos a Dios que este esfuerzo que ponemos, porque es un esfuerzo que ponemos para participar de este encuentro y para valorar todo lo que el Papa nos quiere decir sobre la Santa Misa y la aparición del domingo, que lo ofrezcamos a Dios y que pidamos al Señor mucho que se incremente, que podamos tener testimonio que tú das, por ejemplo, aprender a saborear esa participación en la misa dominical, a sentirnos enriquecidos, realmente atraídos, gozosos, y que podamos comunicar a los demás ese gozo y esa alegría, ¿no? Que podamos, como el entusiasmo de esa participación, que tú hablaste de pecado grave, ¿no? Sí, la Iglesia ha tenido, yo diría que el dolor de declarar como pecado grave para que comprendamos la gran trascendencia y la gran importancia que tiene, ¿no? Durante algún tiempo, antes del catecismo, después del Concilio Vaticano II, de alguna manera corrió un poquito en la Iglesia algunos sacerdotes quizás que no van mucho a la Eucaristía, lamentablemente, de quitarle importancia a la Santa Misa. Ustedes no se acordarán, pues no pueden acordarse, pero antes del catecismo había muchos sacerdotes que públicamente decían que la misa no era obligatoria, que era el que quería solamente, que si no queríamos ir, pues con pereza, que mejor no fuéramos, que a los que no comulgaban, que para qué iban a ir a misa si no comulgaban, que más bien que se en su casa, etc.
Y a mí me tocó muchas veces, enfrentar personas que me decían, padre, usted nos dice que es obligación ir a misa los domingos, pero el padre fulano y el padre mengano nos dice lo contrario. ¿A quién le creemos? Yo, en ese caso concreto, ¿qué hacía? Ya, créanle al que ustedes crean que es más creíble. O sea, yo no tengo ninguna autoridad para decir que me crean a mí por encima de este padre que es párroco o de este otro padre que es muy inteligente, etc. Yo no puedo forzar a que me crean a mí. Ustedes miren quién es más creíble o su propia fe que les diga la verdad, pero en lo que yo sé y lo que yo conozco es que es obligación grave. Y por eso en el catecismo de la Iglesia Católica se puso eso, ¿no? El Papa Juan Pablo II quiso que quedara muy claro, para que no hubiera ninguna duda, y lo puso. El catecismo ordinariamente es de una forma muy delicada en que habla poco de pecados graves o de pecados mortales. Habla de que es lícito o no es lícito. O sea, se cuida mucho de convertir un poco el catecismo en una condena de actuación negativa. Pero quiso el Papa que explícitamente, en lo que tiene que ver con la Santa Misa, quedara muy claro, con todas las palabras, faltar a misa si no hay una razón suficiente es pecado mortal, ¿no? Es una tristeza que los católicos nos tengan así que es pecado grave para que podamos acudir a la misa. Por eso es tan bonito pues, acudir a otra misa como para mostrar que no voy solo por obligación. Y lógicamente quien saborea la misa, como tú, Manila, nos has dicho, pues que ¿para qué va a servir que haya un mandamiento que sea pecado faltar? O sea, no me sirve para nada. O sea, amo tanto a la misa que realmente que sin la misa no puedo vivir, ¿no? Como los primeros cristianos, sin el domingo no podemos vivir y se hace matar por eso. Pero sí es importante ver claramente que es algo demasiado esencial, demasiado importante, y hemos de darle ese valor. Y está la catequesis nuestra y está bueno nuestro apostolado para llevar el mensaje, ¿no? Ok. Bueno, Padre, estamos llegando ya a las tengo, 6. Sí, sí, tengo una inquietud. Usted toca un tema que también me parece fundamental. Vamos a la misa, pero no podemos comulgar, o porque no alcanzamos a confesarnos, o por lo que sea. Realmente, padre, o sea, yo sé que la misa como tal vale, lógico, pero usted sabe que también el llamado grande para ir a la misa es recibir la Sagrada Eucaristía. Entonces, ¿cómo podemos vivir eso? O sea, a veces también tengo que me hacen preguntas en ese sentido. O sea, voy a la misa pero no comulgo. ¿Qué sentido tiene? Usted lo acaba de decir. ¿Para qué vamos a la misa si no comulgo? sí, la Iglesia ha dejado muy claro este tema, siguiendo a San Pablo en la carta a los Corintios, donde habla de la Eucaristía, de la sacralidad de la Eucaristía, donde dice claramente, examínese cada uno a sí mismo y de este modo coma el pan y beba el cáliz del Señor, porque el que no come indignamente se traga su propia condenación. O sea, es muy fuerte las palabras de San Pablo hablando de comulgar en pecado mortal, ¿no? Sin discernimiento, ¿no? Por tanto, la Iglesia es muy explícita al decir, quien tenga conciencia de haber cometido un pecado mortal, que por favor se abstenga de comulgar, porque resulta una profanación, también para los sacerdotes, por supuesto, ¿no? Que no pueden acercarse a la misa si están en pecado mortal. Entonces, pues una profanación del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, aquí dos cosas. Primero, hay personas que son un poquito escrupulosas y por pecados veniales dejan de comulgar porque piensan que, hombre, dije una mentira, tuve una rabia, tuve una impaciencia, peleé con mi mujer, peleé con mi marido, o tuve este pensamiento, o esta mirada que no fue muy limpia, etc. O sea, delicadeza de conciencia muy bonita, pero que son pecados que no constituyen materia grave realmente y pleno consentimiento. Para que haya pecado mortal, hay tantas cosas juntas, que la materia está grave, lo dice el catecismo, que yo haya tenido plena advertencia de lo que estoy haciendo y que yo haya consentido plenamente con mi voluntad. Sé que es grave
conozco que es grave y quiero hacerlo. Pues para que haya pecado mortal, pensemos en el ámbito nuestro, no es que seamos santos, pero es muy difícil que se configure en el mundo en que estamos nosotros, cuando hay oración, cuando hay presencia, confesión, un pecado mortal. Por tanto, el hecho de que tengamos faltas, y quizás muchas, y fatigas de caridad, etcétera, esas faltas hay que pedir perdón por ellas, y por ahora la Iglesia pone el yo confieso antes de la misa, porque el yo pecador de la misa perdona todos los pecados veniales que hayamos cometido, limpia totalmente el alma, nos purifica para poder comulgar. Eso por un lado, o sea, hacer un discernimiento adecuado de cuando ha habido un pecado grave, pero que realmente no puedo acercarme a la Eucaristía. Y segundo, otro error que a veces comete la gente es que llevo más de un mes o 2 meses sin confesarme y me da un poco como de pena comulgar si llevo tanto tiempo sin confesarme. No, el tiempo que se lleva sin confesarse no impide la comunión. Es bueno, y por eso purificarse en la comunión de los pecados veniales, etcétera. Es bueno comulgarse como sea, por respeto también, pero no dejar de comulgar por el solo hecho de que llevo varios meses sin confesarme. Digamos, eliminar todas estas posibilidades para que realmente no. Y otra cosa que también aparece y me parece un poquito preocupante, según he escuchado en algunos sacerdotes o algunas personas, que si llegué tarde a misa no puedo comulgar. Esto no es verdad, o sea, hay que llegar temprano, y la misa dominical, por supuesto, es misa entera, ¿no es cierto? ¿verdad? Pero el núcleo de la misa está a partir del ofertorio. Por tanto, quien llega antes del ofertorio llega con tiempo de cumplir el precepto dominical, porque participa en lo esencial de la misa, que es todo lo que tenga que ver con la plegaria eucarística, del ofertorio hasta la comunión. Por tanto, si llegué tarde, mal hecho, o si no puede llegar, no pasa nada, pero se puede comulgar también llegando un poquito tarde. Quien llega después del ofertorio, que ya no va a escuchar misa entera, puede dos alternativas. Una, si puede oír la misa después, volver porque no la escuché, etcétera, pero no es la última misa. En la última misa del día ya no tendré otra opción de la Santa Misa. Llegué tarde, pero quería venir a la misa, que comulgue tranquilamente, por supuesto. O sea, entonces, en esto, de esa manera me parece que por lo menos, teniendo claridad, aumentamos las posibilidades de comulgar y evitamos también las dudas de que no puedo comulgar. Podemos comulgar, hay que tener un poquito de espíritu de libertad, con delicadeza y con respeto con el Señor. Pero la misa vale sin la comunión. El que no puede dejar de comulgar es el sacerdote, porque él tiene que consumir la víctima del sacrificio para que se complete el sacrificio del altar. El sacerdote obligatorio que comulgar, los demás no. ¿Ok? Gracias, Padre. Bueno. Entonces nos vamos. Contento de estar con ustedes, muy agradecidos, muy agradecido, como decía Pedro Vargas. Entonces, sigamos entonces con nuestra misa, que creo que nos hace bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, ahora y en la hora ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Niñas, adiós. Padre, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.